Te invitamos a sintonizar Doctor en Casa a través de TV5 Linares a las 10 de la mañana, el programa que cuida de tu salud con los mejores consejos y temas médicos al alcance de todos. Te invitamos a conocer Clínica Merced. Contamos con la infraestructura y los especialistas de todas las áreas que necesitas para resolver tu problema de salud de forma personalizada, ágil y oportuna. Para nosotros es vital ir un paso adelante y que tus requerimientos de salud tengan respuesta en un solo lugar. Visítanos en www.clinicamerced.cl o contáctanos desde todo Chile a nuestros números telefónicos. Clínica Merced, Providencia, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Conversa. Y vamos a conversar con Julio Guay. Estaba recién mirando Doctor en Casa, el doctor en deporte, porque ¿qué va a saber de deporte este hombre? ¿Cómo te va, Julio Guay? Un gusto de saludarte. Comentarista de la radio Ancoa Deportivo y otras cosas más. ¿Cómo le va, Raúl? Gracias por estar acá, grato conversar con ustedes siempre es grato conversar. Sí, Ahora claro. en este tema que todo es rápido, que todo es la cuña de 20 segundos, 30 segundos. Es bueno darte el espacio para profundizar temas. Para la conversa. Para la conversa, como justamente dice el programa, el nombre del programa. Claro, sí, lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a la cuña, eso de 20 segundos, 30 segundos y más ya es una lata. Entonces, claro, pero ¿qué alcanza a decir en eso? No alcanza a cimentar bases, nada, o sea, esa declaración, ¿no? Bueno, esto, digamos, tantos años en esto, usted trabaja más en prensa, pero de un determinado momento se empezó esto de la cuña de los 30, 40 segundos, porque antes no era así. Antes me acuerdo que las entrevistas duraban 2 o 3 minutos. Nosotros incluso en el deporte no editamos las cuñas, tiramos toda la entrevista de nuestros entrevistados, porque es un programa exclusivamente de deporte que tiene más tiempo. Claro. Entiendo que tiene que ver con el espacio y el tiempo que tiene el noticiero y para segmentar eso. Pero claro, de repente aparecieron estas cuñas de 30 segundos, 40 segundos y nada más. Sí, lo que pasa es que uno recuerda, tú recuerdas del reportereso, todo eso, no llevaba ninguna cuña, era el noticiero. Se leía las noticias, ¿no? Se leía las noticias y da otro tratamiento, pero después empezó ya, que tiene que decirlo el protagonista y en 20 segundos nomás. Claro. 20, 30 segundos y ya después ya es una lata. Entonces, para que avance el asunto, para ponerse con los tiempos. Si tú miras la televisión, ahora nos ven ahí, nos pueden ver bastante rato tranquilos, pero normalmente la televisión está cambiando cada 3 segundos la imagen. Y eso, fíjate que es un problema para los chiquillos que quieren estudiar. Tienen que ver un profesor que está ahí una hora, que lata, pues se necesita hacerlo todo rápido. Sí. Bueno, son los tiempos actuales. Yo creo que debería haber más un equilibrio en eso, un equilibrio de que lo rápido es complicado. De lo rápido. Todo rápido. Se mete mucho el pie, como se dice, y han tenido problemas inclusive en todos estos temas por hacerlo todo rápido. A veces hay que poner un poquito el freno también, inclusive en la comunicación. Claro, es que en la vida misma, nosotros estamos conversando, pero cuando estás con personas de verdad no puedes estar cambiando toda la imagen en cada segundo. Claro. Entonces las pantallas, ese problema de los chiquillos cuando quedan demasiadas horas y días en las pantallas, después quieren pantalla en la vida real y no, ahí estamos sonados. Cambia la cosa ahí, cambia la cosa. Claro, en la vida real. Y por eso que, no sé, te quieres casar con alguien, ya, pero que todo rápido y no se puede. Pues. Por eso digo. Bueno, son los tiempos. Sí, claro. Nosotros nos tocó a esta generación actual, nos tocó convivir con lo antiguo, en los procedimientos habituales de la vida, pero en esto de la comunicación, y nos encontramos con este tema de la tecnología. Nosotros antes usábamos, en la radio se usaban las grabadoras con los carretes. Siempre hay recuerdo que en la radio. Después estaban, los cassettes, ¿se acuerdan los cassettes? Después llegó el mini deck, los decks, ahora ya los pendrive, las grabadoras digitales, incluso las grabadoras digitales ya están de lado porque estamos usando para las grabaciones los teléfonos. Claro. Entonces nos encontramos con eso nosotros y es una gran ventaja, Raúl, porque nosotros conocimos lo de antes, que es una buena base para esto, y nos acomodamos, porque teníamos que acomodarnos a lo que viene. Claro. En cambio, las nuevas generaciones, como dice usted,
ven esto rápido, entonces no tuvieron la base que tuvimos nosotros en ese aspecto. Y que parece que ni saben que antes era lento. Es decir, me imagino que las primeras transmisiones radiales había que venirse con un cable por arriba de los postes. Claro. Y había que chequear cómo llegaba a la otra punta y se cortaba ciertas técnicas, había que ir en la mitad más o menos, ya, ¿dónde está? Después, digamos, en la otra mitad, ir viendo, segmentando dónde está el problema. Pasa eso, las líneas telefónicas. Ahora no, tomas el teléfono y claro, si te falla, compra otro. ¿No? Son otros tiempos y hay que acomodarse a estos tiempos. Oye, en este tiempo se juega fútbol y se juega en Ovalle hoy día, Deportes Linares, juega el Depo. Claro, comienza la octava fecha ya de la segunda división y Linares enfrenta hoy día en Punitaqui, en rigor. En Punitaqui. A Provincial Ovalle. Cuenta un poquito por qué no juega en Ovalle, por qué juega en Punitaqui. Oye, famoso Punitaqui por el alcalde, ¿de acuerdo? El famoso alcalde que dice que no sabía leer, pero como no iba a saber leer. Pero siempre decían no había porque es lo que se decía. Yo escuché unos reportajes después que a él tenía que leerle y él hacía la interpretación, pero tenía buena labia el hombre, pero no sabía leer, no sé, algo. Pero no sé, porque ahí ya está el tema de los que, otro término a propósito de lo que está hablando usted, los fake news, po. Los fake news. Entonces, sí. cuando se dice algo ya es porque es así, porque a mí, independiente de todo, me cuesta que el hombre no vaya a saber leer, pero ya le pusieron ese mote ya, po. Claro, po. Oye, pero cuando escuchaba al presidente de Bolivia, cuando dice, pero aprende a juntar las letras, le costaba mucho leer también al hombre. Claro. Cuando no aprendiste muy chico, después, es como aprender a manejar. Si no aprendiste antes de los 50 años, después te andás subiendo arriba de las veredas siempre. Sí, eso es verdad. Juegan en Punitaqui porque el estadio Diaguita de Ovalle, que está dentro de un programa del Estado chileno que ha hecho muchos estadios nuevos y que lamentablemente estamos en deuda y estamos esperando nuestro Linares. Sí. Se hizo un estadio muy bonito, el antiguo, nosotros estuvimos en el estadio antiguo de Ovalle, muchas transmisiones allá. Bueno, se hizo un estadio nuevo, pero han tenido problemas con el césped, con el campo de juego. ¿Qué le pasó? Dicen, tuvieron que resembrarlo 2 veces. Dos veces, incluso la inauguración se postergó. Y después ya se empezó a usar ese estadio, pero nunca en las condiciones que uno piensa en un estadio nuevo, con una cancha impecable. Es raro porque esa zona de Valle se supone que es buen verde, ahí viene el Valle del Elqui, buenas tierras para el césped, no sé. Pero ahí no le asuntaron con eso. Y lamentablemente en este momento está en reparaciones la cancha nuevamente. Oye, no sé tanto porque, a ver, en una ocasión un amigo de aquí en Linares, estábamos en el río Achibueno, bañándonos ahí tranquilo, y me empieza a comentar de Fray Jorge, que es una maravilla. Entonces me decía la neblina, como nace del mar, y me contó todo un cuento, pero realmente fantástico. Y yo tenía que ir a la zona de La Serena, dije, voy a pasar a Fray Jorge. Entonces llego, me voy, y ahí antes de Ovalle, por ahí está la salida hacia la izquierda, Fray Jorge. Voy, oye, había una subida endemoniada y no de tierra. Entonces, subir, eso fue. Y cuando bajé le pregunté al guardia, ¿y por qué no me dijo? No, me dijo, tenía buen auto, dijo, podía subir sin problema. Pero me dijo, varios vuelven, me dijo, empiezan a retroceder. Pues claro, no, nadie dijo nada, uno subió nomás. Ya, pero hice arriba un poco de unos pocos árboles, una cosa así. Y después cuando, me lo encontré gracia tanta, digamos, para uno que va del sur, digamos. Y después me dijo, y le pregunté yo a mi amigo cuando volvimos, no me dijo, me habían contado, yo nunca he ido. ¿Sabes? En ese aspecto, a mí me ha pasado algo por este tema de los lugares que quedan así como maravillosos. Y uno como ha tenido la posibilidad con esto del fútbol de ir por todos lados, transmitir fútbol, a mí me pasó en varios aspectos, pero por ejemplo en La Serena. Llegamos a La Serena una vez, nunca había ido a La Serena, y resulta de que me hablaban de La Recoba. Ya, perfecto. Famosa La Recoba, de todo el tema. Entonces, y el Faro. El Faro, más conocido. Y buscamos y llegamos a La Recoba, lo primero a La Recoba, pero cuando conocimos La Recoba, no es nada del otro mundo. Y es un mercado. Entonces, claro, un mercado común y corriente, seguramente porque ahí vendían las papayas, los productos lógicos, claro, típicos de esa zona. Pero no, y el Faro también, el Faro tiene gracia para nada. Entonces, ¿cómo este tema se vende? Te están escuchando en La Serena. No, pero sí es verdad eso, es verdad. ¿Y cómo se logra? Yo siempre he dicho, uno que ha tenido la posibilidad, nuestra catedral, para mí es la catedral más hermosa de Chile. Es muy linda. Pero ¿qué pasó? Que los amigos de Chillán pusieron ese bote que la ciudad, en el consciente colectivo, es la ciudad la catedral más bonita, es la de Chillán. Y quedó eso ahí.
nosotros no vendemos lo nuestro, en el buen sentido de la palabra, porque Raúl, nuestra catedral es una maravilla. Oye, una vez, la Mariché, ¿te acuerdas de la Maripeva Nieto? Claro, ¿cómo olvidarla? Venía por aquí, pasando por la calle Independencia, ella misma me lo dijo, venía pasando y llegó al turismo porque teníamos una entrevista ahí. Ya. Entonces me dice, oye, vamos a conocer, ahí me dijo, quedé loca porque vi una cosa ahí, era la catedral detrás, pero venía pasando y la vio y dijo, no, esto es de otro mundo. ¿Qué? Y partimos para allá, y hay una foto muy divertida, yo iba conversando con ella, y como 20 detrás, era más interesante que ir conversando con ella e irla mirando, que era escultural No, era el símbolo sexual de su año en la televisión. ¿No? Sí, claro. Marcó todo un fenómeno. Pero mire, hasta ella se Pero impresionó ella con cuando vino dijo que eso es espectacular. Y fuimos allá y sacó fotos, miraba, pero estaba extasiada con lo que es detrás. Es que eso es lo que digo yo. Pues entonces, en otro lado uno piensa, igual que la Catedral San Marcos de Arica, que dice que es la más linda también, pero tampoco es bonita y todo. Pero uno hace la comparación con lo nuestro y nos falta creernos más el cuento de que lo nuestro también es bonito, Linares. Ahora, ¿por qué debe ser, Fray Jorge? Ahora, debe ser muy espectacular, pero para allá. Porque aquí hay árboles más grandes, más bonitos. Claro, un microclima ahí, como en un desierto, encontrarse un par de árboles, uno dice, sí, una maravilla, pero para nosotros que tenemos vamos aquí en Balsancoa o por el Archibueno para arriba, tenemos Estamos acostumbrados ya a eso. Acostumbrados. Entonces, por eso pensaba que a lo mejor no es una zona tan buena para pasto también. Pero ha tenido problemas ese estadio con el césped nuevo. Por eso que se va a jugar en Punitaqui y además la cancha es sintética. Sintética que es más chica por lo que es más pequeña. Sí. Bueno, en rigor el fútbol tiene... Hay un margen. Pero... Claro, lo largo de una cancha, lo mínimo son 90 metros y lo máximo 120. Claro, pero hay 30 pero la metros cancha ahí, FIFA, estándar FIFA, son entre 105 y 110 metros ya. de largo. Y claro, hay algunas canchas que tienen 100 metros. Son más chicas. Entonces en ese rango se maneja. Nuestro estadio, por ejemplo, tiene 110 metros la cancha. Claro, pero cuando 20 metros, cuando hay que jugar, estás acostumbrado al pase, se nota harto, se nota. 20 metros. Sí, se nota. Pero es sintética esa cancha. Claro, pero fíjate, tienes cancha sintética, tienes un viaje que es largo, aunque se fueron ayer, pero de todas maneras tienes que sacarte un viaje, tiene un público que es en contra también, porque están por el otro lado. O sea, hay que vencer todo eso y traer los puntos para acá. Bueno, ojalá que le vaya bien al equipo, que este equipo de Deportes Linares ha sorprendido gratamente lo que ha sido esta campaña de este año, porque obviamente ya nos estábamos acostumbrados que los últimos 2 años lamentablemente no han andado bien las cosas. Y ahora han andado mucho mejor de lo que todos pensábamos, incluso de pensar un equipo para mantenerse en la categoría, para no pasar las zozobras que hemos pasado anteriormente. Sin embargo, mire, este equipo es lo más bajo en planilla que hay, no se puede pagar menos, incluso hay algunos jugadores emblemáticos, como Flavio Rojas y Diego Vallejos, que ellos querían quedarse, pero no podían aceptar las condiciones económicas, porque en rigor le están pagando el sueldo mínimo, que es lo que hay que pagar mínimamente, porque esto es una empresa, es una sociedad anónima, ¿no es cierto? Tiene que cumplir con el tema laboral y todo. Pero ellos por fuera, personas de Linares, le han hecho un aporte extra para que jueguen por Linares, porque así está Deportes Linares en este momento, complicado en el aspecto económico, pero eso no se ha visto reflejado en la cancha. Porque en la cancha se ha superado todas las expectativas con un plantel muy joven, muy dinámico, que, mire, en el fútbol es especial. Se juntó un grupo de jugadores y se dan ciertas cosas, Raúl. Y al Linares le está saliendo todo. Incluso ha tenido fortuna en algunos partidos, que no hemos tenido antes. Le ha salido toda la fortuna que no hemos tenido antes. Está este equipo para pensar, yo no digo que va a ser campeones, pero nos está sorprendiendo. Pero mandar arriba. Sí, la vamos a pelear. Pero es que la otra vez teníamos un equipo con una planilla alta y que se habló casi soberbiamente que íbamos a salir campeones y andábamos ahí en el último lugar. Es que eso es la generación de expectativas. Nosotros lo dijimos, porque ahí también hay un tema, Raúl, que tiene que ver con los medios de comunicación, con las expectativas propiamente tal. Entonces, cuando se vienen todos estos jugadores, jugadores de nombre en el fútbol que han tenido trayectoria en el fútbol, y además se comunica, porque cuando se le pregunta a la gente de la sociedad anónima cuál es el objetivo para este año, el año pasado, subir inmediatamente. Entonces, tú tienes, y sobre todo en el fútbol, tienes que tener cuidado, porque el fútbol, yo siempre lo digo, el fútbol es un juego. Tiene dinámica, tiene entrenamiento, tiene programación, tiene planificación, pero es un juego. Y tú en un juego no aseguras si ganas o pierdes. Entonces, minimizas
los riesgos a través de los entrenamientos, de la planificación, de lo que tú trabajas para proyectarte. Pero no deja de ser un juego. Pero por ahí, algunos medios dijeron, los galácticos vamos a subir. Nosotros, nuestro programa, dijimos, calmado con esto, porque siempre, estamos tantos años en esto del fútbol, mira, hay jugadores que han andado muy bien en otro equipo y llegan acá, no pasa nada. Hay jugadores que no han hecho nada y juegan en otro lado y se destapan. Claro. Es parte del juego. Entonces hay que tener cuidado con las expectativas. Y el año pasado, en base a todo lo que hemos comentado, las expectativas fueron muy grandes y cuando las expectativas son más grandes, los porrazos duelen más. Este año no hemos tenido expectativas, para nada. Partimos de cero. Ni siquiera íbamos a participar. Claro, estábamos un par de días antes ahí. Exacto. Se conocieron en el camarín los jugadores, literalmente. Entonces, todo lo que está pasando es ganancia. Tomando un término negocio, emprendedor, todo es ganancia para Linares lo que ha estado pasando hasta el momento. Es ganar. Así que esta tarde jugamos en Punitaqui. Punitaqui está un poquito al sur de Ovalle. 20, la verdad que yo no he estado nunca por ahí. 20, 30 kilómetros al sur de Ovalle, así que, pero eso es media hora, digamos, en vehículo no es complicado. Ahora, ¿cuántos van a ir? Puede que no tengan las comodidades del estadio de Ovalle, entonces puede que, ojalá, porque haya menos gente. Claro, no. Ovalle generalmente no juega con mucha gente. Claro. Ahora, este no es el Ovalle tradicional, porque este es otro equipo que se creó, Provincial Ovalle. El Ovalle que jugaba en el fútbol chileno, que incluso tuvo en primera división, y que tuvo muchos partidos con Deportes Linares, en esa época y con Lister Rosell, me acuerdo de Ovalle, es ahí donde jugaban los hermanos Gómez, Rubén, Eduardo Gómez, que después fueron a Cobreloa, Guatavilo, todos esos jugadores salen de Ovalle, que era una ciudad que producía muchos jugadores. Ese equipo está en el fútbol amateur, descendió a la última categoría. Y este Provincial de Ovalle es otro equipo que lo tomó un empresario peruano, que tiene minas por allá, trabaja en el tema minero, tiene un buen recurso económico, y él arma hace poco, 5 o 6 años, este equipo. Y lo lleva ahora a la segunda división. Pero no es el Ovalle tradicional del que todos conocemos, que está jugando en el fútbol amateur de Ovalle, el Deportes Ovalle. Mira, no sabía esa parte. Ahora, ¿por qué le pondrían Ovalle? Voy a ver, estaba pensando, no sería que dijeron, Valle, que puede ser. Porque dice el nombre de la ciudad, porque Ovalle, es como un vergelito ahí chico. Buen tema ese, ¿eh? Hay que verlo, yo no lo he visto, así que recién se me saltó la chispa, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se llama Ovalle? Bueno, ciudad bonita, todo bien, pero ojalá que hoy día no les vaya bien y que le vaya bien a Deportes Linares y se traiga por lo menos un punto. Yo me quedo con un punto sería bueno. No, con 3 ya. Como le digo, la ganancia, un punto sería bueno, porque además tenemos que ver que Linares tiene un conflicto con el tema del partido con Osorno, con la situación reglamentaria. Y esos puntos se van a perder. Esos que se ganaron en cancha se van a perder por el tema de que vulneraron las bases en esta cosa absurda que hace la NFP de experimentar con esta división de los sub-21, de los sub-23, nos enredan a todos. Oye, y lamentablemente eso significa que Linares le van a restar 3 puntos. Pero hay algunas apelaciones y Linares dice esta cosa tan absurda que ustedes hicieron cuando te expulsan a un jugador partiendo en la trifulca y nos equivocamos en eso, a lo mejor quítenos un punto, pero no 3, pues no sé. No hay ninguna, nada, porque las bases dicen de que en este campeonato de la segunda división pueden jugar máximo 3 extranjeros en un partido, no 4. Linares no tiene problema con eso, tiene un puro extranjero, que es Duma. También las bases dicen, porque antes se acumulaban los minutos sub-21, los jugadores de sub-21 al 21 para abajo tenían que jugar una determinada cantidad de minutos, que es lo que pasa en la primera B y en la primera división. En la segunda división se cambió eso para que el jugador sub-21 tiene que jugar los 90 minutos. Siempre tiene que haber un sub-21. Si tú quieres hacer un cambio para ese sub-21, tienes que poner otro sub-21. ¿Y qué es lo que pasó ese día en el partido con Deportes Linares con Osorno? Expulsaron a los 10 minutos del primer tiempo a Bastián Bravo, que era el sub-21. Por lo tanto, lo que tenía que hacer la banca de Deportes Linares, y lo hizo, era cambiar ese jugador por otro sub-21. Salió Bravo expulsado, ingresó Valdivia, que es sub-21. Ahí estamos bien. Ahí estamos bien. Pero tienen que haber, fuera del sub-21, 90 minutos, tienen que haber 3 jugadores sub-25, menores de sub-25, en la cancha. Y Linares, en ese partido, tenía 3. Y resulta que sacó a uno para poner a un sub-21, sacó a Droguet. Que tenía 23 por ahí y pusieron uno de sub-21. Está en la nómina sub-21, entonces quedamos con 2 sub-25 en vez de 3. Desde los 10 minutos del primer tiempo hasta los 45 del primer tiempo. Después en el segundo tiempo entró Peñalosa, que es sub-25, pero ya era tarde. Y eso es la situación que... Mira,
Pero jugamos 20 minutos con un sub-20. Hubo una situación, Puerto Montt reclamó en la primera fecha, en Puerto Montt, jugó Puerto Montt con San Antonio, empataron a 2. A los 43 minutos del primer tiempo expulsaron a Gerald Pinilla, jugador sub-21 de San Antonio. Lo expulsaron. ¿Qué es lo que hizo el San Antonio? Lo expulsaron y le quedaba un cambio. Se demoraron 2 minutos en hacer el cambio. Entró el otro sub-21. Perfecto, quedamos ahí. Pero Puerto Montt reclamó. Porque había 2 minutos. Claro, pero la NFP no le dio lugar a eso, porque en el cambio, obviamente que tiene que haber no va a cambiar al tiro. Entonces Puerto Montt ya quiso ya demasiado avivarse en ese aspecto. Y la NFP le dijo, no corresponde este reclamo porque entró otro 2 minutos después, pero es producto de las circunstancias de un cambio. Acá no, acá estuvimos 35 minutos con 2 jugadores sub-25 en vez de 3. Claro, pero el resultado en todo, ¿qué influye esa cuestión? ¿No influye? Nada. Entonces, yo creo que la NFP, no sé, podría decir, oye, no, córtenla. O sea, el espíritu es este, pero en la cosa chica no. Lo que pasa es que esta división no la toman en cuenta, Raúl, porque las bases de un campeonato la tienen que hacer los equipos que participan en ese campeonato. Y los equipos de la segunda división no tienen ninguna injerencia, ninguna participación en la elaboración de las bases. Te las mandan de allá y tú tenés que comértelas nomás. Claro. Y es una cosa realmente increíble lo que está pasando con esta división, que lo hemos hablado muchas veces, y claro, experimenta con esta división. Sí, pero yo pienso que la NFP podría decir, a ver, el espíritu de la ley es este, que no jueguen con este, que tenga un jugador sub-21, que tenga sub-25, pero no hilemos tan fino, no sé, podría ser. Claro, si lo aplican, porque se aplica la misma lógica, a los 2 minutos es suficiente porque no cumplió. Claro, eso es lo que hizo Puerto Montt. Claro, 2 minutos. Reclamó. Ya, pero aquí, bueno, son 35 ya, pero también puede ser, no sé hasta cuánto estira el elástico. Vamos a ver, pero veremos. Vamos a esperar eso. Esperemos. Bueno, ahora, el fútbol, yo no sé si el fútbol chileno está pasando por un mal minuto, porque yo he entusiasmado con la Universidad de Chile, con Colo-Colo, que estaban por ahí arriba, pero esta semana fue cuando ya lo quiero olvidar. Oye, 4-0, 3-0, ya. Yo soy de los que me gustan los fútbol de Colo-Colo, de la Chile, de la Católica, de Cobreloa, quien sea que juegue internacional. Cuando nos representan a nivel internacional. No estoy con que pierde el otro, porque no, ese es más Argentina esa cosa. Yo aquí estoy siempre con el la camiseta del equipo chileno. Estoy siempre con el chileno. Igual que los de Linares jueguen con quien sea, estoy con el de Linares. Parto ahí. Es visión más distinta, pero a mí me gusta así. No, yo soy de los mismos. A mí me gusta la Unión Española. Ya. No hago problema con eso. Pero, por ejemplo, si juega Colo-Colo, me gusta Colo-Colo, con la U cuando juegan. Me gustan los equipos chilenos, sí, claro. obvio. No, yo estoy con pero el chileno. Pero hay colocolinos que estaban felices. Los de la U estaban contentos porque perdió Colo-Colo el día martes. Y después los de Colo-Colo estaban contentos porque había perdido la U. Entre ellos se da esa cosa. Claro. No, pero yo disfruto y sufro con todos los chilenos que juegan al extranjero. El de Colo-Colo perdió 4-0, me lo vi completo. Y después el de la U también sufrí los 2 partidos. Así que. Pero cuando ganan los 2. Lo que pasa, Raúl, que este es un tema muy, muy profundo y hay varias versiones de esto, pero el fútbol chileno ha involucionado. Sí, pues vamos al revés. Acuérdate tú que el fútbol chileno competía de igual a igual con todos los equipos. Ganamos en el Libertadores, pero llegamos a finales de Copa Libertadores. Cobreloa competía en el Maracaná con Flamengo. Tuvo que llegar a un tercer partido Flamengo para derrotar al gran Cobreloa. Cobreloa compitió con Peñarol. Colo-Colo ya pudo haber sido campeón en el 73 con ese memorable equipo. Antes la Universidad de Chile estuvo a punto de llegar a una final de una Copa Libertadores que la perdió con Peñarol. Y estos equipos, tú competías. La Unión Española llegó 2 veces a una final de Copa Libertadores. Universidad Católica llegó, te hablo de los años 60, 70, 80. Y del 90 para adelante, 2000 en adelante, el fútbol cambió. Porque se empezó a ver como un negocio, que en el fondo es un negocio, pero nunca va a dejar de ser fútbol. ¿Por qué? Porque ahora quienes llegan a los equipos profesionales no son los mejores, son los que empiezan a tener una red, un tejido con los representantes que te llevan tus jugadores a esos equipos. No importa la calidad, porque los representantes se han apoderado de los equipos y te meten 2 o 3 jugadores importantes, pero te meten uno que a lo mejor no puede ser bueno, pero te tiene que estar ahí porque es de mi corral. Va en el paquete. Claro, claro va en el grupito, como se dice, ¿no es cierto? Entonces, el fútbol chileno, mira, esto es una cosa increíble. Yo me recuerdo de todas las formaciones de antes, de memoria, porque los equipos no hacían cambios, Raúl.
jugaban los 90 minutos y antes sacaban la mugre jugando. No es que el fútbol era fácil, no señor. Ahora tenemos 5 cambios, 5, la mitad de un equipo. Y los jugadores no pueden jugar. A mí me parece absurdo que digan, no, es que este jugador no puede jugar no 90 minutos, está para 30. O sea, usted va a estar para, en vez de media hora, el noticiero está para 15 nomás. Estoy para 15, leo no la puede mitad estar del para noticiero. 30. Claro. Eso se da en el fútbol y nosotros, los medios, pero sobre todo los medios masivos, avalan eso. Entrenan 2 horas al día. 2 horas al día, nada más. Descansan, tienen todos los kinesiólogos, profesionales, médicos, y no son capaces de jugar 90 minutos, como lo hacían antes. Y yo me digo, ¿por qué pasa eso? Pero hay algunas cosas que uno piensa, no sé, si yo me dedicara a eso profesionalmente, me dedicaría, por ejemplo, a tirar tiros libres 2-3 horas al día, o sea, hay que poner la pelota en tal parte, pasarla por arriba. Si eso lo practica harto, va a hacer. Entonces, yo creo que falta ese tipo de cosas a nivel nacional, no estoy pensando solamente aquí en nadie. Claro, tiene que ver un poco con el entrenamiento. Claro, pues. ¿De qué manera tú enchenas? Ahora tú no ves esos jugadores que veíamos antes, que desbordaban, que se iban, que era un espectáculo. Ahora el jugador tiene miedo de tener la pelota. Sí, tocar claro. la pelota. La toca para atrás, la toca para allá, que toque todo. No hay Por el uno eso, a por uno ejemplo, ahora la gente quiere tanto a Peñalosa. Ya, sí, Para dar un ejemplo local. Te voy a dar muchos ejemplos para dar un ejemplo local. Por eso la gente quiere al Chico Peñalosa, porque el Chico Peñalosa toma la pelota y encara miércoles, y se va y desborda, y a veces le hacen foul, a veces pierde la pelota, pero encara. Esos jugadores ya no están, porque los entrenadores, y este es otro tema, se han creído más importantes que los jugadores. Los entrenadores no ganan los partidos, lo ganan y lo pierden los jugadores. El entrenador prepara. ¿Cuál es la labor de un técnico? Hacer mejor a un jugador en lo que usted dice, en el entrenamiento, en sacarle mejores sus potenciales. Pero los entrenadores se han creído que ellos son más importantes con los jugadores, con las estrategias, hacer cambios raros. Antes los equipos jugaban de una misma manera. No, ahora juegan con línea de 3, cambian a línea de 4, salen con un puro delantero, hacen unos enredos que ellos son felices con eso y le quitan el espectáculo al fútbol. Y eso es un tema en el cual los técnicos actuales de todo el mundo, y por supuesto nosotros recogemos lo que viene de todo el mundo, pasa eso. Le están quitando la esencia del fútbol, que es jugar bien al fútbol, a los jugadores. Los han robotizado para un esquema propiamente tal. Claro, es un esquema y, por ejemplo, no creo que hayas visto a Chofo Méndez. No, yo lo vi jugar en la etapa final del fútbol amateur. Ya, pero el Chofo Méndez, cuando tomaba la pelota por la línea, uno sabía por la línea, sabía uno lo que iba a hacer. Que iba a correr con la pelota, iba a sacar un centro. Y el otro, como cancerbero ahí corriendo a la ciega, pero el Chofo Méndez, que era más rápido, te sacaba el centro. Claro. Te lo llevaba puesto. Sacaba el centro y apareció un peduto, no sé quién era. Y a Rizzo. Había que ponerle en la cabeza y meterla adentro. Lo que hacía Leonel en la U Leonel con Carlos Campos. Entonces, ese tipo de jugadas ya no ves un puntero. No se ve, po. Fíjate que hay uno que yo vi, ¿quién fue el que nos galó el año pasado aquí? Pero partió el primer minuto y le tiran la pelota y salía corriendo. Uno que un penal por el lado allá, una jugada media rara, lo vi pero no me acuerdo, el año pasado creo que fue. Pero ese corría por la orilla. Era un 4 parece, era el defensa. Sí, me acuerdo yo, era un volante derecho, lateral derecho, sí, que iba permanentemente al ataque. Ese era. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque te saca de lo habitual, po. Claro. Mira, y yo he estado viendo estos partidos, y por eso, el fútbol es uno solo, que tiene una diferente reproducción. Yo estaba viendo los partidos de la Copa de Campeones, y yo siempre vengo al fútbol amateur. El fútbol amateur hay jugadores notables, y me he reencantado con el fútbol amateur, lo que ha hecho Nacional, lo que ha hecho Guadalupe, lo que ha hecho Panamávida en la Copa de Campeones. Tú vas a ver los partidos, Raúl, y es admirable lo que juegan. Hay jugadores que juegan. Y la cantidad de gente que va a verlos. Oye, Panamávida jugó con 1000 personas el día domingo frente a Colo-Colo, la semifinal. Está Daniel Saldaña, un jugador que es una maravilla verlo jugar. Yo no he visto en el fútbol profesional un jugador como Saldaña que juegue, obviamente él es de otro nivel. Mira, Raúl, tiene la pelota, la para con el pecho, sale jugando, mete balonazos. Es una delicia verlo jugar. Y lo ves en el fútbol amateur, no lo ves en el profesional. Tiene la técnica. Eso, si el fútbol es uno solo. Pero el fútbol profesional se ha robotizado, se ha hecho un negocio y se ha involucionado en vez de crecer. Pero fíjate que si tú miras cualquiera de los equipos, ¿quién dispara aquí en Chile de 20 metros, de 25 metros? Cuesta un triunfo en un partido. Sí. Puede haber una vez que alguien, una patria por ahí. Pero fíjate, en el fútbol europeo, ¿son más fuertes que nosotros de piernas o qué? ¿Por qué los otros disparan de afuera y nosotros no?
Mira, en Linares antes había un jugador, yo no lo vi jugar, pero era Jorge Tapia. ¿Cuál es su especialidad? Remate de media distancia, de fuera del área. En ese equipo del año 68, porque recordamos Lister Rosell, que a propósito este año cumple 70 años, Lister Rosell, el año 64 todos lo recordamos ese equipo que estuvo a punto de subir, pero el año 68 otro equipo que estuvo a punto de subir también. Y ahí jugaba un jugador que se llamaba Alberto Hurtado, que venía de La Serena. Y tenía una zurda extraordinaria, le pegaba de fuera del área. Fútbol chileno, Juan Carlos Orellana, Merelo, el Mortero Aravena. Patea muy fuerte. Le pegaban de fuera del área, como dice usted. Leonel Sánchez. Ahora, a quién le mandó el gol en Arica. Chamaco Valdés, de fuera del área, Layo Roja de fuera del área. Y claro, ahora no. En el partido que Linares pierde con Melipilla, perdón, que gana, pero estaba perdiendo en el primer tiempo, el gol de Melipilla es un gol de fuera del área. Exactamente. Una que va al medio y se atreve a pegarle de fuera del área. Pero se saca dos y pasa un gol a la europea. Dije, pero aquí no, yo dije, ¿qué es lo que hacen los técnicos en los entrenamientos entonces? ¿Por qué no potencian a los jugadores? Y mira, yo tienes que meterte hasta el punto penal por ahí recién pegarle. Yo me acuerdo que usted decía que había que entrenar, jugar, y yo me acuerdo porque yo soy yungarino, y uno, ya por el año 80 y tanto, había una copa, el Víctor Salen jugaban todos los campeones. Eran partidazos extraordinarios, jugaban en cancha San Luis, en cancha Taberto, lleno. Y Yungay era un protagonista con Panimalda, con Provincial, con Unión San Luis. Y en Linares tenía un arquero que era Carlos Mora, que es el papá de Juan Luis Mora, que jugó en Deportes Linares, que fue arquero. Juan Luis Mora estuvo en la Universidad de Concepción. Entonces con Carlos Mora, Yungay iba a empezar a jugar esa copa. Y hacían pichanga en la cancha para entrenar. Y yo tomo al Carlos, yo no era el técnico, me lo tomo al arquero y me lo llevo al parque, ahí frente al Parque Cristi, y empiezo a trabajar con él. Dijo, yo estuve a trabajar conmigo. A trabajar, le tiraba pelotazos, reaccionaba, lo colocaba en el arco, lo colocaba de espalda, y él de espalda a mí le tiraba de los penales, y él se daba vuelta y se lo colocaba a un ángulo yo. Pero, chuta, me jodiste. Pero después yo decía, mira, va a ir a la izquierda este tiro. Y reaccionaba. Estuvimos trabajando 2 semanas. Carlos Mora, en ese campeonato fue extraordinario. Atajaba como nunca, porque nunca habían trabajado con él. No es que te esté diciendo que yo lo hice, pero yo hice ese trabajo con él. Y en base a ese trabajo, lo que dice usted, el hombre era buen arquero, pero ahí fue mejor. Claro. Porque había trabajado, si es cosa de trabajarlo. Oye, pero si ahora con toda la tecnología que hay, si te pones a patear penales, puedes mejorar. Si 20 penales diarios. ¿Pero qué es lo que dicen cuando definen los penales, cuando pierden? Los penales es una lotería. Absurdo, no es una lotería. No. Es una faceta del juego que tú tienes que ejecutarla bien y como dice usted, hay que entrenarla. Exactamente. Hay que practicarla. Ese es el asunto, hay que automatizarlo de manera que tira ahí, tiene 3, 4 posiciones, si la tira arriba cruzada. Y lo penoso, Raúl, es que con todo de la tecnología y todo este tema de la televisión, otro tema que está lamentablemente matando al fútbol o involucionando el fútbol, es como los jugadores no juegan. Es impresionante, la liga chilena es donde menos se juega. Se tiran al suelo, hacen teatro, hacen como que se lo hubieran pegado en la cara, nunca pasa nada. Y le hacen así, ellos caen. Están expuestos, ellos saben que hay un montón de cámaras, y en eso las cámaras sirven. ¿Cómo hacen tiempo? ¿Cómo el arquero se lesiona? Ahora los arqueros se lesionan, ¿se ha fijado, no? Se tiran al suelo, de no los pasa 30 nada. minutos van ganando y te cae y no te para Y eso significa que tú estás arruinando un espectáculo. Y siempre hago la comparación con los artistas. Imagínate un concierto de un artista, un guitarrista que dice, no, yo ahora voy a descansar. El profesional se prepara para brindar un espectáculo. Porque el fútbol no es un espectáculo, son artistas ellos que manejan bien el balón, con público. Pero no, están afeando ese espectáculo. Oye, pasó el tiempo volando, Julio Aguayo. Una conversación interesante con un doctor en fútbol. Así que te quiero agradecer, Julio, por estar con nosotros conversando, viendo, analizando y tratar del partido. Entonces, sí, a las 3 de la tarde. Vamos a estar con Radio Ancoa, como siempre, transmitiendo ese partido. Bueno, gracias a ti, porque es importante conversar, porque el fútbol también no es solo... Mira, para terminar, ayer estuvo en el lanzamiento de un libro de Claudio Peña, que es un profesor de San Javier, historiador, que presentó el libro Fútbol Amateur en Linares del año década del 60. Pero a la conclusión que llegamos en él, y yo lo digo también, es que el fútbol es más que jugar un partido y hacer 2 goles y gritar los goles. El fútbol es una red social que te va involucrando, tú vas conociendo personas, es un tema social, te alegra, pasan las penas de la semana en el fútbol, te encuentras con personas que no ves, te haces amigos, compartes con ellos. El fútbol, por eso es el fútbol el espectáculo más maravilloso, que es
este encuentro, porque no tiene una explicación, porque es pasional, pero también es encontrarse con otro. Por eso, lamentablemente, el fútbol profesional está, lamentablemente, echando abajo una cosa tan maravillosa y tan simple como el fútbol. Lo está profesionalizando demasiado. Deberíamos volver al amateurismo también, porque en el profesional también hay amateurismo. Perfecto. Julio, si yo te digo Escutia y Seguirre, Sánchez y Navarro, Contreras y Eladio Rojas, Ramírez, Toro, Landa, Fuyul, Enel Sánchez, ¿qué es eso? Ese es el equipo del año 62, tercer lugar. Tercer lugar. Sí. Lo que le pregunte Julio se lo sabe, así que no hay problema. Julio, muchas gracias. Gracias, Raúl, que esté bien. Muy bien. Nosotros estuvimos aquí en La Conversa en el Canal 5, conversando siempre temas interesantes, así que esperamos que nos sigamos viendo en nuestros próximos programas, que lo tenemos de martes a viernes. Gracias.